grabando predicación para domingo 22 de octubre de 2023, 5432. Amados hermanos, buenos días, sean bienvenidos a esta preciosa mañana en la que disponemos a apartarnos totalmente del bullicio del mundo para poder abandonarnos en las palabras del Señor, para poder animarnos unos a otros con los acontecimientos que están ocurriendo y que están hablando muchísimo. Así es que si me acompañan vamos a orar, vamos a pedirle que sea Dios quien dirija la exposición de la palabra en esta mañana, que podamos aprender, que podamos edificarnos, que podamos, como dije anteriormente, animarnos con esta palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, no sin antes el poder confesarte, Padre Santo, que el buscarte no ha estado en nosotros, Señor, como debería de ser. Padre, pero gracias porque podemos entender, Señor, dentro de ese vacío que puede haber en nuestro corazón en algún momento, Señor, que se ha llenado de todo lo que el mundo ha ofrecido, Padre bendito, de todas las distracciones del mundo, el poder saber que tú estás ahí con nosotros, Señor, y que nuestro corazón se alegre al saber, Padre bendito, que en Jesucristo son sí, que son amén, todas las promesas. Así que, Padre, en este momento, pues, queremos dejar toda distracción, Señor, fuera de este lugar, para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu pueda sellar toda palabra que podamos hablar y toda palabra que podamos escuchar y aprender en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Se han dado ustedes cuenta de todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo? Si tú te has dado cuenta, y además desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y pues yo creo que todos creían, esperaban ansiosamente cuando leemos las cartas de Pablo, leemos Hechos de los Apóstoles, ese deseo de el cristiano de que Cristo regresara nuevamente. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos todos, ¿y por qué tarda tanto? Y amén del hecho de que estamos viendo nosotros todas las señales que aparecen antes de ese advenimiento de Cristo Jesús, que están haciendo más palpables, se están haciendo mucho más notorias. ¿Por qué la tardanza? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor, oíste bien esto, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero bueno, yo ya te lo he dicho más de alguna vez, yo tengo tal vez ese deseo, más que convicción, tengo ese deseo en mi corazón, de ser de esa generación que logren ver que Cristo venga. La pregunta es si estamos preparados para eso, si entendemos lo que va a ocurrir, si entendemos lo que está pasando. Eso es lo que pasa. O sea, yo creo que a veces lo mantenemos a un nivel meramente intelectual, pero no al nivel de convicción de lo que va a ocurrir y de saber que lo mejor que le puede pasar a este mundo es que Cristo vuelva. O sea, oiga, eso es lo mejor que puede ocurrir en este mundo. Y fíjate que dentro de eso, quiero comentarte que, pues, desde que nosotros nos conocimos con mi esposa, desde que nosotros nos casamos con mi esposa, ya viviendo juntos, una de las cosas que lamentamos nosotros es que, por ejemplo, yo no hubiera podido tener una relación con mi suegro. Yo recuerdo haber conocido a don Rolando, pero yo realmente no tuve una relación con él de suegro a yerno, así como en el caso de mi esposa con mis padres, que a mí me hubiera encantado muchísimo que ella se hubiera relacionado con mi papá y con mamá, personas cristianas. Y la pregunta que muchas veces nace es, ¿nos volveremos a ver en un futuro? ¿Qué va a pasar en ese momento? O sea, no sabemos si nos reconoceremos, no nos reconoceremos, pero a raíz de este pensamiento y a raíz también, o sea, este pensamiento junto a los eventos que están ocurriendo últimamente, es que pues traigo yo esta palabra acerca de la segunda venida de Cristo Jesús, para la cual nos vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Dicho sea de paso, estamos hablando, según entendido yo, la primera carta que Pablo escribe. Entonces, vamos a leer acerca de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? De lo que dice Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. El capítulo 15 continúa, pero vamos a quedar nada más en estos versículos bíblicos. Y la palabra de Dios dice así: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó,
y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Versículo 15. Por eso le decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Versículo 16. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Y termina diciendo, versículo 18, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. ¿Qué es lo que en esta mañana vamos a hacer? Animarnos unos a otros. Fíjate que esta es la cita bíblica que por lo general se ocupa en los funerales, hablando acerca de los que mueren en Cristo Jesús, los que duermen, ¿verdad? Como dice. Entonces, vamos a leer entonces versículo tras versículo para ir viendo. O sea, yo creo que la palabra es bien clara con respecto a eso, pero la idea es, como decía Pablo, es animarnos, ¿verdad? Con estas enseñanzas. Ok. Versículo 13 dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Por qué Pablo le hablaba así a los tesalonicenses, que era una iglesia bastante joven? Para comenzar, recordemos que el pensamiento griego era muy pagano, y dentro de ese pensamiento la verdad es que existía nada más se nacía, se vivía y se moría. Había que hacer lo mejor que se podía y después de eso no había nada. Entonces tú te imaginas ese mensaje en el cual se habla acerca de un Dios que se convirtió en hombre, ¿verdad? Y que con su muerte y resurrección Él promete una vida eterna, algo después de la muerte. Porque, como hemos visto muchas veces, y lo hemos visto en películas, lo hemos visto en medios, la muerte no es el final, sino que es el principio. Entonces, nosotros tenemos que vivir sabiendo que después de la muerte hay algo más, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa esperanza. Ahora, la tristeza se da para los que no tienen esperanza. Entonces, al parecer, para ese entonces de una iglesia bastante nueva, habían aceptado al Señor Jesús, muchos tesalonicenses, pero algo que estuve yo leyendo en todo esto es que al parecer en aquel entonces la expectativa de vida en el Medio Oriente no era como la de ahora, al parecer era mucho más baja. Entonces, aparte de que ya habían muerto algunos cristianos tesalonicenses, estaba aquella preocupación de que, pues, chica, nosotros no vamos a vivir tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, estaba ese desconocimiento, número uno, porque no se conocían, ¿verdad? Número dos, porque habían paradigmas con respecto a lo que era la vida y la muerte y si había algo después de eso. Pero entonces repetimos, hermanos míos, queremos que sepan que lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes, ¿verdad? Para que no haya tristeza, como los que no tienen esperanza. Claro, ¿verdad? Yo creo que para los que tenemos esperanza, la única tristeza que debe de haber es la ausencia de una persona, aquella ausencia de la persona que ya no va a estar con nosotros. O sea, no, la verdad es que aquí no se está criticando la tristeza, porque tenemos el caso de Jesús, por ejemplo, que a sabiendas de que iba a haber un milagro, por lo cual iba a ser glorificado el Padre, en el caso de Lázaro, Cristo lloró la muerte, o sea, Él se entristeció profundamente por la muerte de Lázaro, a quien después resucitó. Entonces, la tristeza realmente creo que para nosotros que tenemos la esperanza, debe de ser empática con los que sufren en el sentido de que ya no va a estar esa persona en ese momento. Tenemos la esperanza de volverla a ver nuevamente, pero por el momento no va a ser así. Ok, versículo 14. Nosotros, fíjate que cómo él recalca el porqué de la esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Okay.
Esta es la base del hecho de que los muertos en Cristo iban a resucitar. Y esta es la base del Evangelio. Dice, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó. 1 Corintios 15, del 1 al 3 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahora, se habla de los que mueren en Cristo, que duermen. De hecho, entiendo yo que esta palabra dormir, dormitorio, cementerio, como que en el griego tenían similitud, ¿verdad? Algo así estaba leyendo yo con respecto a eso. Pero entendemos entonces que los que mueren en Cristo Jesús están durmiendo. Ahora, Cristo no durmió. Cristo murió para que con su muerte matara a la muerte. Échame ese trompo a la uña, como decimos, ese juego de palabras. Pero él no podía dormir, él tenía que morir. ¿Para qué? Para que con su muerte matara, clausurara a la misma muerte. Entonces, pero en este momento estamos viendo que la base del Evangelio y por la cual los muertos en Cristo van a resucitar es que Cristo murió y resucitó. Entonces, con el poder que Dios, con el poder del Espíritu con que Dios resucitó a Cristo Jesús, se van a resucitar a los muertos. Va a pasar. Que mira que, oye, pero ¿y qué va a pasar con mi tía a la cual cremamos, ¿verdad? A la cual quemamos, hicimos cenizas y las esparcimos por todas partes? Imagínate tú, por ejemplo, en el caso de aquellos primeros cristianos que fueron torturados, que fueron quemados en las hogueras. Óyeme, o sea, todo va a ser formado. O sea, todos estaremos con un cuerpo totalmente nuevo. Ok, versículo 15. Por eso les decimos, de acuerdo con eso es bien interesante, fíjate, con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él, ojo, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Pero solo un paréntesis aquí nada más, un paréntesis con esto. Dice, por lo que decimos de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó. Fíjate que realmente esta palabra, esta enseñanza, si entonces vamos a revisar los evangelios, Cristo no enseñó esto que estamos viendo ahorita, que primero van a resucitar los muertos antes de que nos reunamos nosotros con el Señor. Esto tuvo que haber sido definitivamente una revelación del Señor. Esto fue una revelación divina. Es más, yo recuerdo que en Hechos, capítulo 20, no me recuerdo bien el versículo, creo que era el 35, Pablo decía acerca de las enseñanzas de Cristo, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero oye, esa palabra en sí no aparece en los evangelios, por lo que entendemos nosotros que Pablo recibió muchísima enseñanza directamente de Cristo Jesús. Volvemos al versículo 15, dice, por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos, versículo 16. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, dice, cuando dé la voz de mando, o sea, ustedes que han visto películas, cuando de repente va a haber un ejército que se va a enfrentar contra otro ejército, y en eso viene la voz de mando del general, del comandante, aquel grito de guerra que dice, vamos con todo. Entonces, cuando se oiga eso, ¿verdad? Cuando se oiga como que fuera la voz del arcángel, ¿verdad? La misma voz de Cristo Jesús, y la trompeta, el sonar de la trompeta. Y acuérdense que cuando se habla del sonar de una trompeta es porque va a pasar algo sumamente importante. Entonces dice, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, porque actualmente está sentado a la diestra del Padre. Los primeros en resucitar será lo que antes de morir confiaron en Él. Tenemos la esperanza en nosotros. Nosotros tenemos la esperanza. Y mira, Dios en estos días yo he estado escuchando muchísimo acerca de hablar. Nosotros tenemos que retomar el compartir la palabra con otros. Fíjate que Dios nos ha llamado realmente a ver esas nuevas oportunidades que Dios le está dando a la gente, a aquellos que están estado enfermos, a aquellos que
que se creían que de repente iban a fallecer y de repente darles otra oportunidad, aprovechar esa oportunidad y poder hablarles del Evangelio, poder llevarlos al punto en que ellos puedan tomar una decisión por Cristo Jesús, que se puedan arrepentir. Acordémonos, nosotros no los vamos a obligar a ellos, sencillamente vamos a presentarles el Evangelio para que sea el Espíritu quien pueda actuar en ellos, ¿ya? Para tener esa tranquilidad y confianza de que aquel que muere en Cristo Jesús, bueno, morir en Cristo Jesús quiere decir que va a dormir. Yo me imagino, es como, fíjate, la palabra dice que para estas personas será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando de repente tú te duermes y te despiertas y ya pasaron 8, 5, 6, 7 horas y tú sentiste como que no dormiste nada. Pues algo parecido va a ser. O sea, en el momento en que ellos mueran, automáticamente van a llegar a ese momento tan glorioso. ¿Ya? O sea, no van a saber cuánto tiempo pasaron dormidos. Pero tenemos la convicción y la confianza que aquel que ha creído va a resucitar. Fíjate, ellos no van a tener que esperar a que ocurran todos los eventos futuros, porque dice que, o sea, fíjate qué interesante, en la cola ellos van a ser los primeros. Nosotros, o sea, yo me imagino qué espectáculo va a ser ese que de repente vamos a oír. Yo me imagino eso, hasta me pongo erizo, pensar que vamos a escuchar esa voz de mando, así, voz de arcángel. Vamos a oír esa trompeta y de repente vamos a ver todos los muertos resucitados, levantándose, esos cuerpos glorificados que se van a levantar y encontrarse con Cristo en los cielos. Y después de ellos, o sea, sabremos nosotros cuando nuestros pies empiecen a levantarse que ya todos los muertos en Cristo se han levantado y que se han reunido con Él. Versículo 17 dice: después Dios nos llevará a nosotros. ¿Okay? Aquí está el orden. Primero resucitan los muertos en Cristo y luego nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Nos quedaremos con Él para siempre. Primera de Corintios 15, del 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Y yo vuelvo y repito, yo no sé por qué en mi ser tengo esa confianza, no sé si será confianza, no sé si será convicción o confianza, o será una esperanza, un anhelo profundo de ser de esa generación que seremos levantados. Ahora, ¿verdad? Lo único que nosotros, o sea, quizás la única ventaja o desventaja, no sé cómo llamarlo, es que los que estemos vivos veremos cómo los muertos se levantan. Ahora, si no es así, si no es así, y su servidor, y pues los que estamos viendo esta presentación, morimos antes de que eso venga, ojo, seremos los primeros en ser levantados. Así que, por eso te digo, tiene y no tiene, ahí depende pues como el Señor lo quiera, porque como dice el capítulo 15 en adelante, y eso pues no lo veremos ahora, podemos verlo en otra ocasión, no nos tocan todos los tiempos. Ok, entonces, 1 Corintios 15, del 51 al 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Wow. Versículo 18: así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Fíjate que dice la Biblia que el verdadero amor echa fuera el temor, porque yo creo que muchos tenemos temor. Yo creo que tenemos que ser bien enfáticos en la forma en cómo la Biblia presenta los hechos como realmente van a ocurrir, porque Hollywood se encarga de hacer toda una película, obviamente, ¿verdad?, que a muchos les da esperanza, pero a otros les da terror y les da temor. Nosotros no podemos utilizar estas palabras, ¿verdad?, como dicen, para asustar a la gente con el petate del muerto. O sea, este no es el petate del muerto, ¿verdad? Esta es la realidad gloriosa de saber que la muerte no es el final, sino que es el comienzo de las cosas. ¿Ok? Yo creo que todos los intérpretes han querido explicar qué es lo que va a ocurrir
después de que nosotros resucitemos, estemos con el Señor. Eso será tema para otra ocasión, porque hay tantas teorías, pero lo único que podemos hablar es que viviremos. Y lo mejor que puede ocurrir para nosotros es que viviremos para siempre junto con Cristo Jesús. Y es por eso que creo que es importante hacer el llamado en esta mañana a que nosotros afiancemos nuestra fe. Nosotros realmente podamos quedar protegidos. Eso creo que lo vamos a ver con más claridad cuando revisemos la segunda parte del capítulo 15. Pero hoy por hoy, lo importante, creo yo, es saber que no somos seres cuya vida terminará sin esperanza cuando este cuerpo muera. Porque lo que va a morir es el cuerpo. Lo que va a ser enterrado, lo que se va a ir deshaciendo es el cuerpo, pero ese cuerpo un día será levantado, será transformado, incorruptible. Esa es la esperanza. Y que viviremos eternamente con el Señor. Y definitivamente entiendo yo que estando ahí no es que no haremos nada, se harán muchísimas cosas, pero no hay cosa más gloriosa que nosotros podamos estar conectados de por vida a la fuente que es Dios a través de Cristo Jesús. Vuelvo y repito el último versículo bíblico que dice, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Pues ese es el objetivo de esta mañana, que podamos nosotros animarnos con esta enseñanza, y no solo animarnos, sino que también a que nosotros tomemos nuestra responsabilidad como embajadores del cielo, para que nosotros podamos hablarle a otras personas, que hay una esperanza, o sea, que no podemos seguir jugando con esto. O sea, realmente el compartir la palabra, como lo hemos visto nosotros en otras ocasiones, no es algo complicado, no lo es sencillamente, así como vimos anteriormente en el caso de Felipe y Natanael, ¿verdad? Es decir a la gente, ven y ven, quiero compartirte contigo lo que Cristo ha hecho en mi vida. Tú lo puedes ver, tú puedes ver lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ahora, claro, nosotros no somos seres que dejamos de pecar, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, y obviamente la idea es que nosotros vayamos dejando esa antigua manera de vivir, pero mientras nosotros seamos carne, nosotros tendremos material para que Satanás pueda estimular nuestra concupiscencia y podamos en algún momento pecar. Pero la palabra dice que si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que nosotros no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. O sea, eso tenemos que tenerlos en cuenta. Así es que, pero obviamente, pues por esa misma razón es que Cristo Jesús murió. Porque si nosotros lo logramos hacer por obras, estamos perdidos. Entonces, amados, vuelvo y repito nuevamente, el tema es animarnos, ¿verdad? Nosotros, los que hoy vivimos, y si hoy viniera Cristo, no seremos los primeros en subir, van a ser los que descansan, los que están durmiendo. Pero nuevamente quiero hacer el llamado, y quiero ser bien enfático, y quiero volver a recalcar esto, en que es nuestra tarea el ir y predicar el Evangelio. No es de nosotros el obligar a las personas, porque realmente nosotros tenemos la obligación, el deber, estamos llamados a compartir estas palabras con otras personas. Ahora, que la otra persona las acepte, que reconozca, ya no es tarea de nosotros, sino que es tarea del Espíritu Santo. Nos toca nada más orar por estas personas para que realmente el Señor pueda hacer su obra en ellos. Quiero volver a repetir nuevamente el versículo con el que comencé, 2 de Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa de venir, de llevarnos con Él, de la resurrección, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para los que estamos en vida, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, gracias porque realmente esta era una enseñanza pues que no necesitaba de tanto tiempo, pues porque está clara la palabra, Señor. Gracias porque tenemos la plena confianza de que un día vamos a ser ascendidos y encontrarnos contigo en los cielos, ya sea
que descansemos o ya sea que estemos viviendo. Mi anhelo, y tú lo sabes, Señor, es que tú vengas pronto. Que tú vengas pronto, Señor. Poder ser de esa generación, Padre, de la gente actual que te podemos ver. Pero si no fuera así, Señor, y mi cuerpo tenga que descansar, Padre Santo, en la tierra, sencillamente yo sé que seremos de los primeros en subir. Gloria a ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada persona que está viendo esta enseñanza, esta corta presentación, Padre bendito. Padre, y que todavía no he tomado la decisión, Señor, de poder reconocer a Cristo como Señor y Salvador, Padre, que tú puedas guiarlo en este momento, que tu Espíritu, Padre, pueda guiarlo, Señor, a tomar esa decisión, Padre bendito. Padre, para poder tener esa convicción, Señor, para no vivir con el temor de que, ¿y ahora qué va a pasar? La muerte es parte de. Yo creo, Padre, que según lo que estamos leyendo ahorita, lo mejor que podría pasarnos a nosotros, Padre Santo, es fallecer en Cristo Jesús, porque sabemos que tenemos en ese momento ya no hay pecado, ya no hay nada, está el descanso, está el dormir esperando el cumplimiento de esta promesa y ser de los primeros en resucitar. Padre, te damos la gracia, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, pedimos por las personas que escuchan esta enseñanza, como también nosotros, Padre Santo, para que estas palabras sigan aumentando nuestra fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ok, para la siguiente hablaremos del capítulo 5, donde hay ciertas recomendaciones que podemos seguir, pero eso será para la siguiente. Así que, amados, muchas bendiciones, realmente que el Señor, pues, que el Señor ayude a tu convicción de su presencia en tu vida en cada momento. Amados, bendiciones.